Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente ya en nuestra última sesión de Estrategias de Venta 1. En esta ocasión vamos a revisar nuestra unidad número 7. Nuestra unidad número 7, la capacitación continua en las ventas. Con esta unidad vamos a concluir nuestra materia de Estrategias de Venta 1. ¿Cuál es el objetivo particular de esta sesión? Es que ustedes puedan conocer y comprender la capacitación, ¿verdad? La importancia de la capacitación, un modelo de capacitación que nos permita ser evidentemente más eficaces a la hora de estar vendiendo. El objetivo específico como tal, la autocapacitación. Muchas empresas nos permiten y nos dan las facilidades de capacitación, pero también es responsabilidad de uno como profesionista autocapacitarnos. A lo largo de estas ya 7 unidades hemos podido ver como tal qué es la venta, la importancia de las ventas. Hicimos un análisis, ¿verdad?, de la historia a través del tiempo en función de las ventas y cómo se han desarrollado y sobre todo cómo han evolucionado, que por la competencia tan intensa que se vive actualmente, así como los cambios políticos, sociales, los cambios económicos y también los cambios de mercado, pues esto influye para que el vendedor, ¿verdad?, se tenga que esforzar más por cerrar una venta. Analizamos también varias estrategias como la mercadotecnia, la publicidad, la promoción, que nos van a permitir precisamente eso, retomarlas y obtener mejores resultados en las ventas. Estas herramientas que vimos a lo largo de estas 6 unidades nos van a permitir obtener mayores ventas. El día de hoy vamos a hablar de la capacitación. La capacitación es un elemento sumamente importante y forma parte de la cultura empresarial. La capacitación nos va a permitir profesionalizar a la fuerza de ventas. Lamentablemente, en muchas empresas, todavía en nuestro país y bueno, en muchos países en vías de desarrollo, no se considera como una inversión, se considera como un gasto y dejan de lado la capacitación. Hay que hacer hincapié, ¿verdad?, en la importancia que tiene la capacitación para profesionalizar nuestra venta. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de la capacitación? Pues el programa de capacitación. La capacitación se desarrolla en varios puntos. El primero de ellos es el análisis de las necesidades. Lo que ustedes también van a conocer en diversos libros como DNC, detección de necesidades. ¿Cómo podemos detectar las necesidades de una fuerza de ventas? Tenemos que estudiarla. Este programa de detección de necesidades se basa en buscar las carencias de las competencias de la fuerza de ventas. ¿Cuáles son esas carencias? Las habilidades, las actitudes y los conocimientos. ¿Qué habilidades tiene la fuerza de ventas? ¿Qué habilidades tiene el vendedor? Tiene habilidad de comunicación, habilidad de negociación, habilidad para relacionarse con otras personas. ¿Qué habilidades tiene? Habilidad para cerrar la venta. ¿Qué conocimientos tiene? Conocimiento del producto, conocimiento del mercado, conocimiento de la competencia, conocimiento como tal de estrategias de mercadotecnia, publicitarias, promocionales, qué conocimientos tiene de la propia empresa y qué actitud. Eso es muy importante también dentro de las competencias de un vendedor. Una actitud positiva o una actitud negativa. Tenemos que desarrollar e investigar perfectamente cuál es el problema. En la toma de decisiones, en cualquier ámbito, la definición del problema siempre es lo más importante, que realmente sepamos cuál es exactamente la parte medular de nuestro problema. Una vez que lo hemos identificado, yo los invito a que ustedes realicen esta práctica, investiguen exactamente cuál es el problema, ya sea en el ámbito profesional o en su ámbito personal. Cuando tengan algún problema, exactamente cuál es el problema. Una vez que hemos detectado la parte medular del problema, yo les puedo asegurar que tenemos el 60% del problema resuelto. Muchas veces lo que sucede es que no sabemos exactamente cuál es el problema. Yo como capacitadora y de una empresa en recursos humanos visitamos cotidianamente a directores de ventas. Me dice que quiero que capacites a mis vendedores porque no venden. Es que son unos flojos, es que no saben cerrar las ventas, es que no. Y empieza a suponer,
¿no? Empieza a suponer, y si nosotros, ¿verdad?, como profesionales, como expertos, no le decimos, a ver, vamos a detectar exactamente cuál es el problema, cuál es la parte medular para partir de ahí, porque si nos vamos con el supuesto de que son flojos, de que no conocen el producto, de cualquier circunstancia, pues vamos a estar trabajando en elementos que no nos van a dar los resultados que nosotros estamos deseando. Es como cuando vamos al doctor, ¿qué es lo que pasa? Es que me duele aquí, me duele ya, creo que tengo esto, ¿no? Y nosotros empezamos a suponer que tenemos cierta enfermedad hasta que el doctor realmente hace el diagnóstico, ¿verdad? Hace todo lo necesario, estudios, diagnóstico, análisis, etcétera, para saber exactamente qué es lo que tenemos y no se va con nuestras suposiciones. Una vez que se han detectado las necesidades en cuanto a las carencias de las competencias en la fuerza de venta, tenemos que evaluar también la educación. ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Qué nivel de educación tiene nuestra fuerza de ventas? Recordemos que tenemos diferentes perfiles de acuerdo a lo que vimos en una unidad, 2 unidades anteriores, en cuanto a que los vendedores van a ser diferentes de acuerdo al perfil del producto, al mercado que se van a estar relacionando. Entonces no es lo mismo si estamos hablando de un conductor vendedor que necesita capacitación, o de un toma pedidos que también necesita capacitación para darle una atención cordial al cliente, que si estamos hablando de un vendedor profesional con todas nuestras fases. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué nivel educativo tienen para partir de ahí. Es importante fijar cuál es el objetivo de la capacitación. ¿Sí? La capacitación tampoco es un elemento que parezca una varita mágica, que bueno, terminando la capacitación vamos a tener vendedores exitosos y cerradores de ventas al por mayor. No, tenemos que darle un seguimiento. ¿Cuál es el primer objetivo de esta capacitación? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que la capacitación va a llevar diferentes etapas, diferente secuencia y frecuencia también, para poder alcanzar los objetivos generales, que evidentemente será la profesionalización de la fuerza de ventas. Y es importante también el lugar de la capacitación. Hoy tenemos tecnología, ¿verdad? Pero tenemos muchos métodos para poder capacitar a la fuerza de ventas de acuerdo al objetivo. A lo mejor si lo que hace falta, por ejemplo, sería integración, que la fuerza de ventas esté integrada, que trabajen en equipo. A lo mejor podemos realizar algún evento fuera de la empresa, se hacen dinámicas en el campo, se hacen ciertos realities, ¿verdad?, en función de que se conozcan y se integren como equipo. Entonces todo va a depender si, por ejemplo, necesito capacitación específica sobre el producto, sobre situaciones muy técnicas del producto, a lo mejor puedo utilizar la tecnología como lo es Internet. Puedo hacer cursos a distancia como los que ustedes están viendo para que los vendedores de toda la República puedan accesar a ello. Puedo tener sesiones en línea en donde voy a tener un asesor, un moderador que los va a estar guiando, ¿verdad? Los va a estar capacitando en función de esos elementos. Entonces todo va a depender de la necesidad que haya detectado, y el lugar va a depender también del objetivo que requiera la capacitación. ¿Qué es lo que necesita saber un vendedor? ¿Cuáles son los elementos importantes que debe contener nuestra capacitación? Evidentemente, técnicas para el cierre. Nos dice un autor muy conocido, Charlestown, nos dice que quien no es como tal un cerrador de ventas no es un vendedor. Quien no puede lograr ese cierre de ventas no es un vendedor, es un conversador. A pesar de que planifique bien su venta, búsqueda bien sus clientes, conozca su producto, etcétera, pero si no llega a esa parte medular, que es el cierre de ventas, pues no lo podemos considerar. ¿Cómo se califica a un vendedor? A un vendedor no lo vamos a calificar por la forma en que visite a sus clientes, el conocimiento del producto, la planificación de la venta, sino regularmente por el número de cierres que logre al mes. Evidentemente aquí para evaluar a la fuerza de ventas tenemos dos elementos, el elemento cualitativo y el elemento cuantitativo. También sería ilógico decirles que solamente es la parte cuantitativa.
¿no? También la parte cualitativa, las cualidades, porque muchas veces no logramos el objetivo de ventas, pero es otro factor el que no está permitiendo lograr esos objetivos y no necesariamente como tal el vendedor. Entonces tenemos que ver si llega temprano, si es puntual, si entrega sus reportes, si conoce el producto y demás, pero el factor que más va a pesar va a ser el factor cuantitativo. En cuanto al conocimiento de técnicas para el cierre, es muy importante que conozcamos a nuestros clientes. Tenemos diferentes tipos de clientes. Nos vamos a estar enfrentando con personas de diferente carácter, de diferente cultura, de diferente educación, de diferentes gustos, de diferentes necesidades. Aquí en pantalla podemos ver que los hemos clasificado en 5 rubros. Los clientes analíticos, los clientes callados o silenciosos, los clientes sabelotodos, los clientes inseguros y los clientes despreciativos. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros? Nosotros tenemos que adaptarnos al cliente. Hemos tratado en otra unidad también lo que fue la inteligencia emocional. La inteligencia emocional que nos va a permitir precisamente controlar nuestras emociones y lograr nuestros objetivos. Nosotros nos tenemos que adaptar al cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Cubrir sus necesidades y como tal nosotros tener en mente solamente que nos vamos a lograr un objetivo. Vamos a ser más inteligentes que los clientes. Nunca hay que pelearse con un cliente, nunca hay que ponerse al tú por tú, ¿no? Eso nos hablaría de falta de inteligencia emocional. Un cliente analítico. ¿Cómo es ese cliente analítico? El cliente analítico es el que nos va a poner muchos peros. Nos va a poner muchas contras, va a estar analizando, nos va a estar interrumpiendo constantemente. Nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de clientes. Ahorita vamos a ver algunos métodos para la capacitación y podemos hacer simuladores y podemos hacer n número de dinámicas, pero no todos los clientes son iguales. Vamos a responder de acuerdo al cliente. Si el cliente es muy analítico, si nos está poniendo peros, nos está poniendo trampas, quiere, ¿no?, todo perfectamente detallado, ¿qué vamos a hacer nosotros ante un cliente como tal? Tenemos que estar preparados para saber que el cliente nos va a estar interrumpiendo constantemente. Que no es como el cliente de las 9 de la mañana que nos permitió hacer nuestra exposición de la venta seguidita. No, él nos está preguntando, nos está interrumpiendo, nos está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados. Y sobre todo, darle detalles, muchos detalles a este cliente, que es lo que está buscando. Tenemos también al cliente que es callado, que es silencioso, que parece que no le interesa, que nos está escuchando nada más y apenas puede mover la cabeza. Sí, no, pero no habla. Y eso nos llega a veces a desesperar más que hasta un cliente analítico. ¿Por qué? Porque no nos dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener una presentación preparada en base a preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas inteligentes. Las preguntas en donde el cliente no nos pueda responder solamente sí o no. ¿No? ¿Le gusta esto? Sí. No. ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que a usted le atrae del producto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas son las preguntas que vamos a ir, que dependiendo del producto o servicio que vendamos, tenemos que ir relacionando, haciendo con anticipación. Recordemos que la venta no es un acto espontáneo, sino que debe ser todo previamente planeado. Entonces, realizar una serie de preguntas en donde nuestra presentación precisamente esté basado en ello, en preguntas, y permitirle al cliente responder. Estas preguntas que hemos planeado con anticipación nos van a proporcionar mucha información acerca del cliente, información importante para poder posteriormente tomar una decisión. Tenemos un cliente que es sabelotodo, que es arrogante, ¿verdad?, que él no necesita de nuestra ayuda. Él sabe más de este producto que nosotros, ¿no? Él quiere explicarnos. Él quiere decirnos, él quiere hacerse sentir bien, tiene un ego hasta el cielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el cliente? Vamos a mejorar y aumentar su ego. Le vamos a decir que estamos sorprendidos de todo lo que conoce del producto.
¿no? No tenemos por qué confrontar al cliente, ¿no? Y cuidado, bueno, esto es algo que vamos a ver un poco más adelante, porque puede ser que incluso sí sepa más del producto que nosotros. Entonces, lo vamos a estar guiando, lo vamos a estar expresando, escuchando, perdón, y nosotros vamos a sacar ciertos tips que a lo mejor no conoce y vamos a estar compartiendo. Ese es el secreto, que empecemos a compartir. ¿Y usted cómo le ha hecho aquí? Yo le he hecho así, ¿qué le ha funcionado? ¿Qué no le ha funcionado? Y de esta forma el cliente se va a sentir, pues, escuchado, ¿verdad? Y tenemos un cliente inseguro. ¿Cómo es el cliente inseguro? El cliente inseguro es aquel que le cuesta mucho trabajo tomar una decisión, que no sabe. Yo creo que si nosotros nos ponemos a escuchar todos estos tipos de clientes, ustedes se van a ubicar en alguno. ¿Qué tipo de clientes son ustedes? Podríamos empezar por ahí, a determinar qué tipo de clientes son ustedes. Por ejemplo, el inseguro nos cuesta mucho trabajo tomar una decisión. ¿Lo compraré? ¿No lo compraré? ¿Busco más alternativas? ¿El precio? ¿Le voy a preguntar a mi jefe? ¿O lo voy a consultar con la almohada? ¿Cómo podemos actuar con este tipo de clientes? Con este tipo de clientes tenemos que saber que vamos a ir a visitarlo en múltiples ocasiones porque no se decide, que vamos a tener que darle referencias. Podemos contarle una historia de éxito siempre y cuando ésta sea verdad. Fíjense que yo tenía una cliente o un cliente como usted y tenía el mismo problema, lo solucionamos de tal forma y ahora se encuentra así, ¿no? De tal forma que a ella le demos seguridad, lo que está el cliente o ya sea femenino o masculino, lo que el cliente busca es sentirse tranquilo. Entonces nosotros podemos darle seguridad. Dependiendo del tipo de producto o servicio, bueno, le podemos dejar a prueba, no le puede dar a mensualidades, etcétera. El chiste es que el cliente se sienta seguro. Y tenemos otro tipo de cliente un poco más difícil, que es el despreciativo. Este tipo de cliente presume, ¿verdad?, de no tener tiempo, de no podernos escuchar, de ser una persona muy importante, ¿no? Es arrogante también. Este tipo de cliente despreciativo, ¿cómo lo vamos a confrontar? ¿Cómo vamos, no a confrontar, cómo vamos a llegar a él? Lo que vamos a realizar es actuar con humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es ser sencillos, es ponernos en nuestra posición, es no sentirnos más que una persona y tampoco sentirnos menos. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre humildad y humillación. Vamos a actuar con humildad, ¿verdad?, con cortesía y con respeto. Poco a poco, este tipo de cliente, dependiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros podamos ir trabajando con él, va a ir cambiando de actitud de acuerdo a los resultados. Por supuesto que hay clientes de hace 10 años que me llaman, oye, te estoy diciendo así, ni buenos días, ¿no? Pero bueno, uno tiene que trabajar y concentrarse en los objetivos de cada uno de nosotros. ¿Qué más debe de saber el vendedor? Además de conocer a sus clientes, tiene que conocer técnicas de cierre. Ya hemos hablado en otras unidades de algunas técnicas de cierre. Aquí tenemos algunas otras. El cierre directo, ¿no? Como habíamos mencionado, el cierre es la parte medular de la venta. Pudimos haber hecho bien todo nuestro proceso, pero si no tenemos esta técnica, si no podemos profesionalizarlos en técnicas para el cierre y cerrar las ventas, pues de nada va a servir todo nuestro esfuerzo. El cierre directo es aquel que se va dando poco a poco, en donde vamos a ir cerrando pequeñas cuestiones durante la venta poco a poco, como características físicas del producto, como entrega, tiempos, costos y demás. Tan sencillo que al final solamente el cliente nos va a firmar el contrato. También tenemos el cierre con propuestas alternativas. Todos estos tipos de cierre tenemos que considerar que tenemos que planearlos con anticipación. Es decir, no podemos ese día que estamos frente al cliente, cuál era la técnica de cierre y tratar de sacarnos de la manga. Es imposible. Tenemos que prepararlas con anticipación. Yo los invito a que si están en el área de ventas, si están trabajando en algún negocio, vayan ustedes trabajando, vayan aplicando todas estas herramientas y vamos creando escenarios.
vamos creando escenarios. Si somos vendedores, vamos creándonos todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si A? ¿Qué pasa si B? ¿Qué pasa si C? ¿Qué pasa si D? ¿Qué pasa si el cliente es analítico? ¿Qué pasa si el cliente es despreciativo? ¿Qué pasa si no quiere el producto? ¿Qué tipo de cierre? Y de esta forma, conforme vayamos haciéndonos nuestros escenarios, va a ser muchísimo más fácil. Las propuestas o el cierre con propuestas alternas, ¿verdad? Tener diferentes propuestas para el cliente. Puede ser que en este momento el cliente no tenga la capacidad económica, no tenga la infraestructura o no tenga la confianza de darnos todo su proyecto. Por ejemplo, podemos empezar con una parte y posteriormente o alguna otra alternativa de producto. A lo mejor en este momento esta computadora de 22,000 pesos no es para este cliente, pero tengo diferentes alternativas o tengo diferentes colores o tengo diferentes planes de financiamiento, pero siempre y cuando esto sea planificado con anticipación. Todo esto lo vamos a realizar con nuestra dirección, ¿no? La dirección de ventas nos va a dar un rango en dónde y hasta dónde podemos movernos, qué alternativas tenemos de financiamiento, de colores, de entrega, etcétera, para que nosotros podamos jugar y manejarnos en ese rango dependiendo del cliente que tengamos enfrente. También tenemos el método del balance. El método del balance precisamente es eso, poner en una balanza cuáles son los beneficios para el cliente y las desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas que el cliente le ve al producto? El cliente muchas veces se limita a decirnos, ahorita no, gracias, regresa más tarde, regresa después, llámame otro día, etcétera. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no comprar el producto? ¿Por qué no comprar el servicio? Y nosotros ponemos en una balanza ante los ojos del cliente qué es lo que pesa más. Y como tal, bueno, lo vamos a estar ayudando a tomar una decisión. También tenemos el cierre por superación de obstáculos. A este cierre le vamos a llamar boomerang. ¿Qué es lo que es un boomerang? Regresa. Lo lanzamos, regresa. El boomerang nos vamos a tomar precisamente de esa objeción para tratar de cerrar la venta. Si es el precio y nosotros ya tenemos estudiado nuestro rango, podemos hacer una rebaja, un descuento, una bonificación, podemos hacerle un plan de financiamiento. Si es el color, tenemos alternativas. Si es la entrega, tenemos alternativas. Y como tal, vamos a tratar de cerrar la venta. El cierre condicionado. El cierre condicionado es muy parecido al cierre de producto a prueba. ¿A qué nos referimos con estos tipos de cierre? Condicionado. Muchas veces, bueno, el cliente, ¿verdad?, va a poner ciertas condiciones para comprarnos el producto. Te lo voy a comprar con la condición de que se lleve a cabo de forma correcta durante 3 meses. Y durante 3 meses me entregas el producto en tiempo, forma, especificaciones y demás, continuamos con el contrato. O bien el cierre de producto a prueba. En muchas ocasiones tenemos que dejarle el producto a prueba, ¿verdad? Cuando ya hemos agotado todas las alternativas posibles para cerrar y no nos es posible, tenemos que dejarle el producto a prueba. Bueno, se lo vamos a dejar a prueba 1 mes para que usted lo conozca, usted lo pruebe, usted lo califique, y etcétera, etcétera, y posteriormente podemos ir trabajando. Todo esto, señores, señoritas, les va a ir ayudando a cerrar nuestras ventas. No es algo que tengamos que hacer firme, ¿verdad?, sino que todo esto es muy flexible. Todo esto lo podemos nosotros manipular de acuerdo a la circunstancia, pero para ello tenemos que ser expertos y tenemos que conocerlo. Ahora ustedes ya lo conocen, ahora yo los invito a que lo apliquen, a que lo vayan aplicando en su vida cotidiana, si tienen ya la oportunidad o en cuanto la tengan, ¿verdad?, de ir experimentando todos estos nuevos conocimientos. ¿Qué más debe de conocer el cliente, el vendedor, perdón, en cuanto a nuestra capacitación de ventas? El vendedor debe de tener estos conocimientos tanto de la competencia como de ellos mismos. Primero,
conocer los productos. Es indispensable que el vendedor conozca al 100% sus productos. No podemos vender nada, absolutamente nada que no conozcamos. Yo no podría venderles algún producto ahorita, en este momento, si yo no lo conozco. Tendría que conocer las características, los alcances, las limitaciones de ese producto o servicio para poder ofrecérselos. Entonces es muy importante porque nos vamos a estar enfrentando a clientes que muy probablemente sepan mucho del producto. Podemos tener los dos extremos. Por un lado, podemos tener a clientes expertos porque en su vida se han dedicado a ese rubro y conocen a la perfección el producto o servicio. O por el otro lado, un cliente nuevo, ¿verdad?, que no conoce el producto, que no conoce el servicio y que tiene que tomar una decisión correcta para su empresa en cuanto a compras o para su vida personal. Entonces es muy importante que conozcamos nuestro producto. Para ello, pues hay que involucrarnos en él y también los proveedores forman parte importante de la capacitación ya que nos llegan a proporcionar cierta información. También de la competencia tenemos que conocer qué productos se están vendiendo, cuáles son sus características, cuáles son sus precios, cuál es su distribución, ¿verdad? Es muy importante que nosotros conozcamos a la competencia. ¿Qué vamos a hacer con la competencia? De la competencia no vamos a hablar en nuestra venta personal. Ya lo habíamos mencionado. No vamos a hablar como tal de nuestra competencia, a menos de que el cliente lo toque. Pero los clientes son muy listos en este aspecto. Ellos saben precisamente qué están vendiendo. Cuando un cliente, ¿verdad?, va a comprar un producto o un servicio para su empresa, regularmente ya cotizó en varias empresas, ya cotizó en diversas empresas y sabe qué es lo que le está ofreciendo cada una de ellas. Él tiene diversas alternativas, por lo cual es importante que nosotros lo conozcamos porque el cliente nos puede hacer referencia en cuanto a, oye, pero tú ¿por qué me ofreces esto si la competencia me lo está dando más barato y otros servicios? Y si nosotros lo desconocemos, caemos, ¿verdad? Nosotros debemos de reconocer cuáles son nuestras ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva? Es algo que nosotros tenemos como empresa que los demás no. Es algo que nos va a diferenciar y con lo que podemos ganar puntos con el cliente. También es importante que conozcamos el servicio que tiene. ¿Qué servicios tiene la empresa? ¿Verdad? ¿Qué servicios tiene la competencia? Servicios como seguimiento, servicio postventa, podemos soporte, por ejemplo, y esto va a ser muy importante. Es importante que conozcamos sus estrategias de venta. ¿Cuáles son esas estrategias de venta? Sus promociones, su publicidad. Es muy importante que nosotros reconozcamos qué está haciendo la competencia. Es importante que conozcamos su cobertura de mercado. ¿A qué nos referimos con cobertura de mercado? ¿Hasta dónde está llegando la empresa competidora? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene alcances? Por ejemplo, podemos comparar. Hay empresas que tienen presencia a nivel nacional en todas las ciudades y hay empresas que solamente tienen presencia en las ciudades más importantes, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, etc. Entonces es importante que si nosotros le vamos a vender un producto o un servicio, conozcamos cuál es su cobertura y cuál es nuestra cobertura para que podamos ayudarle al cliente como tal a determinar hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos ayudarle. Es importante que conozcamos a su personal de ventas. Es importante que conozcamos como tal quiénes son sus vendedores, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades, sus conocimientos, sus actitudes. Cómo se están comportando frente al cliente, si tienen este proceso de venta como tal. Es importante que conozcamos cuáles son sus sistemas de distribución. ¿Cuáles son sus sistemas de distribución? Lo vimos la clase pasada, hablábamos del fabricante al consumidor. ¿Qué intermediarios tienen? ¿Qué intermediarios tiene el fabricante?
Puede ser que tengamos cero, ¿no? Un nivel cero, o que tengamos mayorista, minorista, detallista, consumidor, etcétera. ¿Qué sistemas de distribución tienen? Y de igual forma nosotros qué sistemas de distribución tenemos. Y es importante también que conozcamos el lanzamiento de nuevos productos. Es importante que estemos al tanto de qué está haciendo la competencia, si tiene algún nuevo producto, algún nuevo sistema, y nosotros como fuerza de ventas, recuerden que fungimos como información de mercados. Toda esta información nosotros tenemos que proporcionarla a Mercadotecnia para que ellos puedan tomar sus decisiones. ¿Qué más debe saber un vendedor? Un vendedor debe de conocer su proceso de venta. Ya lo hemos analizado, lo vamos a retomar nada más los puntos más importantes. Búsqueda de clientes, planificación de la venta, acercamiento, presentación, manejo de objeciones, cierre, seguimiento, y esto nos va a permitir tener un cliente satisfecho. Este proceso, ¿no?, que le llamamos pasos genéricos, porque lo podemos aplicar casi a cualquier producto y a cualquier servicio. Solo tenemos que irlo acomodando de tal forma que se adapte a las necesidades o la naturaleza de nuestro producto o servicio. Búsqueda de clientes. ¿Cómo vamos a buscar a nuestros clientes? A través de bases de datos. Y vamos a buscar a nuestros clientes según sus necesidades. Vamos a planificar la venta. Es muy importante que todo vendedor profesional planifique su venta. ¿Qué es lo que va a ir a ofrecer? Que conozca al cliente, que conozca sus necesidades de compra, que conozca sus posibilidades de compra. También va a ser muy importante para poder alcanzar el éxito. Un método de acercamiento, por ahí dicen que la primera impresión nunca se olvida, luego entonces es importante que utilicemos el método adecuado. La presentación. ¿La presentación de qué? La presentación personal. Buenas tardes, mi nombre es Carla Sánchez, vengo representando tal empresa. La presentación de la empresa, quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra misión, cuántos años tenemos en el mercado, en dónde nos encontramos, quiénes son nuestros clientes, y por supuesto la presentación de nuestro producto, ventajas y desventajas. Bueno, no tanto así como las desventajas, sino las ventajas, beneficios y demás. El manejo de objeciones, el cómo superar esas objeciones, técnicas de cierre, que lo acabamos de ver, y recordar que es muy importante el seguimiento que podamos darle al vendedor, ¿no? Que el vendedor pueda darle ese seguimiento al cliente como tal, una llamada posterior, una visita, el resolver sus dudas y el poder ir teniendo esos vínculos con el cliente. Y eso nos va a permitir un cliente satisfecho. Entonces es muy importante que retomemos esta pirámide y que la vayamos aplicando. ¿Qué más debe de saber el vendedor? El vendedor debe de conocer el uso de las herramientas para la venta. Aquí nos habla de herramientas modernas, ¿verdad? Dependiendo para quién sean modernas. Estas herramientas puede ser que tengamos, y es una realidad, que dentro de las empresas hay vendedores con 20 años de experiencia. A mí me ha llegado a tocar la oportunidad de capacitar a vendedores de empresas con 20 años de experiencia en la empresa. Y bueno, son personas que me ha tocado de todo, ¿no? Así, personas ya adultas que, bueno, están reacias en que yo qué les puedo enseñar de las ventas, si ellos han estado 20 años ahí y cómo es posible y demás. Y por el otro lado, chicos nuevos, ¿verdad?, que acaban de salir de la licenciatura, que van a involucrarse en las ventas. Entonces es importante que conozcan todas estas herramientas. Tanto la persona que tiene 20 años, pues puede tener toda la experiencia, y esa experiencia nos las puede transmitir, y por supuesto que nos va a enriquecer, pero también tiene que evolucionar y acercarse a la tecnología, a las nuevas herramientas para poder alcanzar el éxito. Como ellas tenemos el teléfono. El teléfono ya nosotros lo hemos platicado aquí, que nos va a ayudar para la venta, y a esa estrategia le llamamos telemercadeo o telemarketing, ¿verdad? Que puede ser para llamadas de entrada o llamadas de salida. ¿Para qué más nos sirve el teléfono? El teléfono nos sirve para cortar distancias, tiempos, costos, y nos ayuda para, a lo mejor, sea el primer acercamiento con el cliente.
le llamo a mi cliente o le llamo a mi futuro cliente o a mi posible cliente para que me dé una entrevista con él a través de un speech, ¿verdad? Podemos, redacten ese speech para que podamos tener ese primer acercamiento. El teléfono también nos sirve para dar servicio postventa. Entonces es una herramienta que es económica y que es indispensable para las ventas. También tenemos el email. El email nos va a ayudar para hacer campañas de email marketing. Son todas esas campañas que llegan a sus cuentas de correo electrónico, ¿verdad? Para ofrecerles algún producto o algún servicio. Entonces, o para informar, ¿no? Para informar quiénes somos, qué hacemos, si tenemos alguna promoción, etcétera. El email nos sirve también para tener contacto con el cliente. Muchas veces el cliente pues no está en el teléfono o algo así y es fácil que nos podamos comunicar con él por email, ¿no? Es muy importante que sepamos utilizar de forma correcta y podamos enviar aquí cotizaciones, podamos enviar información a nuestro cliente, etcétera. Tenemos también el Internet. El Internet es una estrategia que se utiliza también en mercadotecnia para diversas cosas, para promocionar, para publicitar y para comercializar. Todos esos links que ustedes ven, ¿no? O todas esas barras de publicidad en las páginas de internet, todos los espacios pagados en internet, o tenemos para comercializar como tal una herramienta que conocemos como e-commerce. El e-commerce es como tal la compra por internet. Entonces entramos a la página, por ejemplo una tienda departamental, entramos como tal y compramos el producto. Podemos ver el catálogo, escogemos el producto y hacemos la transacción. Podemos comprar desde tiempo aire, ¿verdad? A lo mejor no es necesario que compremos una cámara de video, un refrigerador por internet, etcétera. Podemos comprar tiempo aire, ¿no? A lo mejor estamos en casa, ya se nos acabó el tiempo aire del celular y en lugar de ir a salir hasta un centro de servicio, etcétera, pues fácil lo podemos adquirir. Es una estrategia que tienen las empresas. El vendedor debe saber utilizar Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Son las herramientas más indispensables para poder comunicarnos de forma correcta con el cliente. Debe conocer o debe saber hacer su catálogo electrónico, debe saber hacer una presentación audiovisual. Es muy importante acercarnos a la tecnología porque tiene muchos elementos que nos pueden ayudar para nuestra venta. Podemos tener una presentación audiovisual en donde llegamos con el cliente, ya sea que la vea en nuestra computadora o nos permita un proyector y podemos hacer nuestra presentación de venta, ¿no? Pero tenemos que saber utilizarla, ¿no? ¿Cómo le conecto? ¿Cómo le hago? Ya no puedo, no. Tenemos que ser expertos como tal. Debemos hacer cotizaciones, debemos conocer lo que son los call centers y por supuesto manejar las ventas en equipo. En equipo, ¿verdad? Dependiendo del producto o servicio, si es un servicio técnico, regularmente va a ser una venta en equipo. Estas herramientas, ¿verdad? Las vamos a ir aprendiendo, las vamos a ir mejorando día con día conforme las vayamos utilizando. Entonces hay que adentrarnos en estas nuevas herramientas para los que así lo sean nuevas y que no, bueno, pues podemos seguir avanzando en estas herramientas. Es importante también en cuanto, por ejemplo, cotizaciones y demás, el rango, ¿verdad? En que nos podamos mover, las funciones que deleguen nosotros la dirección para que nosotros podamos movernos. Y llegamos a un punto que es métodos de autocapacitación. Es muy importante el autocapacitarnos, ¿verdad? Así como la empresa se puede dar a la tarea de capacitarnos o no, bueno, pues también es responsabilidad del vendedor profesional el autocapacitarse. ¿Cómo podemos o en qué podemos autocapacitarnos? Podemos autocapacitarnos en el proceso administrativo. ¿Cuál es nuestro proceso administrativo? Planeación, organización, dirección y control. ¿Cuál es el proceso administrativo que se lleva dentro del área de ventas? Técnicas de venta, ¿no? Es importante que nos estemos acercando, ¿verdad?
a esta información que, por ejemplo, proporcionamos en esta materia, libros, etcétera, y estemos conociendo más acerca de estas técnicas. Capacitación en el trabajo en función de que lo vayamos experimentando todos los días, hacer dinámicas personales. Podemos empezar, como les digo, nada es espontáneo, podemos ensayarlo con nuestro compañero vendedor. Oye, mira, vamos a ensayar una venta, ¿tú qué harías? Etcétera. Es muy importante autoevaluarnos. Eso es muy sencillo. Cada vez que salimos de una cita con el cliente, nosotros sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal. Hayamos o no cerrado la venta. Siempre vamos a saber qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal y decir, chin, me falló aquí, me falló allá. Entonces nosotros precisamente en esos puntos que nos parecen débiles en este momento, seguir trabajando. Y por supuesto la lectura. La lectura no solamente para los vendedores, sino la lectura para todos nosotros, para todos ustedes que están atrás de la pantalla, la lectura es indispensable. Para ustedes como universitarios, ¿verdad? La lectura pues nos va a ayudar en cuanto a nuestro ámbito cultural, a abrir nuestra visión también. Tenemos que saber, por ejemplo, podemos leer el periódico, tenemos que saber qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en el mundo en diferentes rubros. Podemos tener lectura específica en cuanto a nuestra carrera, administración, mercadotecnia, etcétera, novelas. Eso nos va a ayudar mucho a ampliar también nuestro lenguaje, a corregir nuestras faltas de ortografía y a tener puntos de conversación. Recordemos que uno de los elementos fundamentales del vendedor profesional será como tal el que se va a estar enfrentando a personas pues capacitadas, estudiadas, ¿verdad? Con personas, podemos entrevistarnos con directores de las empresas, con dueños, con socios, con gerentes. Entonces tenemos que estar a la par, ¿verdad? Tendremos que tener el mismo código de comunicación y para ello pues tenemos que estar preparados. Yo los invito a la lectura. ¿Qué métodos existen en función de la capacitación? Pues podemos asistir a conferencias. Por ejemplo, la semana pasada yo les hablaba de Philip Kotler. Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia, llega a venir a México una vez al año o una vez cada 2 años. Entonces, el poder hacer esa inversión, de poder ir a escuchar, ¿verdad?, a una persona que es fundamental en mercadotecnia, que es el padre de la mercadotecnia y que lo tenemos todavía vivo, ¿verdad?, no como en otras disciplinas, pues es un elemento que debemos de aprovechar. Con los años va a ser un ícono, como podría ser Freud, ¿verdad? Y que bueno, en este momento pues no podríamos ir a una conferencia de él. Discusiones en grupo. Es importante, por ejemplo, en muchas empresas lo que se realiza es juntarse en la mañana, ¿verdad?, unos 15, 20 minutos muy temprano para saber qué es lo que estamos haciendo. La retroalimentación es muy importante, el saber qué están haciendo los demás vendedores. Oye, ¿cómo te fue ayer? No, me fue bien, fíjate que hice esto con mi cliente y me funcionó. No, a mí me fue mal porque el cliente me dijo esto. Ay, a mí ya me había pasado, a mí también. Oye, ¿tú qué hiciste? ¿A ti qué te...? No, a mí no me ha funcionado eso, etcétera. El retroalimentarnos en cualquier área es muy importante el juntarnos, ¿verdad?, como trabajo en equipo y empezar a trabajar con ello. Las dramatizaciones o simuladores también le podemos llamar, es lo que le llamamos como tal role play. Role play es una dramatización, una simulación en donde dos personas, una va a interpretar, es como una actuación, a interpretar al cliente y otra al vendedor. Y entonces empezamos, ¿no?, y podemos estar en equipo, podemos estar todo el grupo y al término de esta dramatización todos podemos opinar. Hubiéramos, con respeto por supuesto, yo hubiera hecho esto, le faltó esto, aquello, y nos autoevaluamos también y podemos seguir aprendiendo, o sea, en clínicas de ventas, telecapacitación. Por supuesto, todo esto va a depender también del lugar donde nos encontremos, el rubro, etcétera. Hay CDs, hay audios, ¿verdad?, hay libros en ventas, hay N número de libros en ventas. Yo les recomiendo para ustedes que están estudiando la licenciatura en esta modalidad que busquen libros en línea. Hay diversas instituciones que se los pueden proporcionar, pero si no es así, hay una forma muy sencilla que es a través del buscador de Google. En la parte de hasta arriba ustedes pueden
investigar, ¿no? En la parte de arriba dice si ustedes quieren buscar en la web, si quieren buscar imágenes, si quieren buscar noticias o si quieren buscar libros. Ustedes le ponen ventas en libros y les van a salir en el número de títulos y pueden tener acceso gratuitamente a estos libros. Entonces, esto les puede ayudar para economizar tiempo, dinero, esfuerzo, para poder realizar sus prácticas de aprendizaje, que es muy importante que ustedes las realicen conforme a fundamentos, ¿verdad? Entonces, si no tienen tiempo de ir a la biblioteca, si no tienen para comprar un libro, bueno, no hay excusa, en internet los podemos encontrar y de esta forma inténtenlo, háganlo y de esta forma pueden encontrar ustedes el libro que estén buscando. Puede ser también a través de presentaciones en PowerPoint, seminarios o bueno, ahora lo que es común, ¿no? Lo que estamos llevando a distancia o virtual. Puede ser así en línea, ¿verdad? O no como tal, pero tenemos ya como tal muchos métodos para poder capacitarnos. También las empresas van a elegir de estos métodos que tenemos en pantalla el más conveniente para ellos. ¿En función de qué? En función de sus tiempos y en función de su economía. Por ejemplo, hay proveedores que utilizan la parte virtual, ¿no? Donde tenemos vendedores a nivel nacional. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se conectan a una determinada hora, ¿verdad? Con un asesor y de esta forma el proveedor les está dando capacitación del producto sin tener ya que desplazarse a cada entidad, a cada tienda, etcétera, ¿no? Está minimizando costos. Entonces es muy importante que utilicemos el método correcto. Quise tocar un punto específico este método que es el coaching. El coaching tendrá aproximadamente 2 décadas. El coaching es entrenar. El coaching viene de Estados Unidos y parte del medio deportivo, ¿no? Del coach, del entrenador. ¿Qué es el entrenador? Es aquella persona que va a facilitar el metaaprendizaje en la otra persona de acuerdo a sus habilidades, a sus competencias, a sus conocimientos y a sus actitudes. Es la persona que lo va a estar acompañando, lo va a entrenar. En ventas los entrenamos en el campo, pero más que un capacitador, ¿verdad? Que les dice, bueno, vamos a hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, a ver, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo haces? Mira, de acuerdo a tus capacidades lo podemos hacer de esta forma. Un elemento muy importante del coach es la motivación, el motivar a la persona, el estimular ciertas conductas y esto va a permitir que alcance todo su potencial como tal. El coaching significa facilitar el desarrollo de las habilidades de venta mediante el mentoring, ¿no? Como tal. El modelo de la conducta y la interacción uno a uno. La meta del coach es desarrollar una relación de confianza y respeto recíproco con los vendedores. La confianza, el autoconcepto, ¿verdad? El saber cuáles son mis habilidades, cuáles son mis limitantes y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Qué debe de tener un modelo de capacitación? El contenido general en ventas, el contenido de programas de capacitación continuas, los medios de evaluación, cómo vamos a evaluar al finalizar nuestra capacitación, cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar el desempeño. Y esto va en función de ¿qué? De que conozcamos cuáles son las actividades. Primero vamos a empezar a desarrollar cuáles son las actividades. Yo puse que hay algunas genéricas, pero va a depender del producto o servicio. ¿Cuáles son las actividades de ventas? Tiene que hacer visitas regulares, calcular las necesidades de sus clientes, hacer la venta, por supuesto, el manejo de preguntas y objeciones, el revisar inventarios, el obtener el pedido. Todas estas actividades que tiene que hacer vamos a nosotros a desarrollar para posteriormente detectar cuáles son las carencias que tiene el vendedor. ¿Cuáles son las funciones del servicio? Es muy importante que sepamos cuáles son las actividades, cuáles son las funciones, cómo instalar el producto, como el manejo de pedidos especiales. También es importante informar, ¿no? Que se informe a Mercadotecnia o a la empresa sobre quejas o sugerencias, el manejar los ajustes. Hay muchas empresas que han delegado
mucha tarea a los vendedores. Hay empresas que dividen y bueno, tu trabajo, además de las actividades, tus funciones es la venta principalmente. Y tenemos otro departamento que se va a dedicar a crédito y cobranza y tenemos otro departamento que se va a dedicar al servicio postventa. Pero hay empresas que han delegado todas estas funciones en el vendedor y además de hacer la venta tiene que cobrar y además tiene que dar un servicio postventa. Entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que hace. Manejar créditos, por ejemplo. Tenemos que conocer cómo se administra el territorio, ya lo habíamos mencionado anteriormente, si es por cartera de clientes, si es por negocio, si es por zona geográfica. Qué promoción de ventas se utiliza, ¿no? La venta personal como tal y todas sus actividades ejecutivas o administrativas le podríamos llamar, como desarrollar planes semanales, cómo elaborar el plan de trabajo diario, también tendrá que realizar o especificar cuáles son los objetivos que se lograron, tendrá que hacer la búsqueda de clientes y datos estadísticos que prepare para la dirección. Como podemos ver, son muchos elementos los que tendremos que considerar para hacer nuestro contenido de nuestro programa de capacitación. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus funciones del servicio? ¿Cómo se administra el territorio? ¿Qué promoción de ventas se utiliza? ¿Y cuáles son sus actividades administrativas o ejecutivas? De tal forma que todas estas actividades no sofoquen al vendedor, ¿no? Porque entre que me dedico a cobrar, ¿no? O si no a cobrar, por lo menos a decirle al cliente que tiene un atraso en su cuenta, etcétera, etcétera, porque como yo ya tengo ese lazo, esos vínculos, es importante. Entre que me llamo al servicio postventa, que su servicio no funciona, que está fallando, que el sistema, y le estoy ayudando y le estoy apoyando. Y entre que me dedico a hacer reportes estadísticos, etcétera, informes y demás, pues no tengo tiempo para buscar clientes ni tampoco tengo tiempo para realizar la venta. ¿Y cómo vamos a calificar a este vendedor? Por cierres de venta. Bueno, entonces es importante también definir cuál es el rol del vendedor, cuáles son sus metas y cuáles son sus objetivos. Tendremos que identificar también con qué frecuencia, secuencia y duración vamos a lograr llevar esta capacitación. Una capacitación no puede ser una capacitación de una semana de bueno, espero que les vaya muy bien, con permiso. Debe tener una frecuencia, debe tener una secuencia, ¿verdad? Debe de ir llevándose constantemente para poder profesionalizar la fuerza de ventas. Es parte de la cultura empresarial como tal llevar capacitación constante a los vendedores. Y con esto vamos a concluir como tal nuestra asignatura. Yo quiero felicitarlos antes que nada por haber estado pues todos estas sesiones acompañándome. Espero hayan realizado sus actividades. Hay que prepararnos por favor para nuestro examen final, estar en comunicación constante con nuestro asesor para cualquier duda, comentario y bueno, invitarlos a que se sigan preparando. Me da mucho gusto estar con ustedes, espero estemos pronto en una nueva sesión. Mi nombre es Carla Sánchez. Hasta luego.